13 minutos y vamos a empezar ya el tema de la semana. Hoy decidimos irnos por el camino del fentanilo y las metanfetaminas. Es una realidad avasallante y que tenemos que atender con prioridad, porque finalmente lo que está en riesgo no nada más es quienes ya consumen, sino la posibilidad de que este consumo se extienda, y los narcotraficantes siempre están buscando nuevas sustancias y crear nuevas adicciones, porque finalmente están en su negocio. Ellos viven de eso y siempre están buscando cómo meterse a los mercados con sustancias cada vez más adictivas, más poderosas, más discapacitantes y más tremendas. Bueno, y vamos a hablarlo desde dos perspectivas. Por un lado, estas sustancias existen porque también la medicina alópata las ha necesitado en algún momento y se recurren a ellas para tratar enfermedades, dolores, padecimientos. Pero esta otra parte del uso de sustancias no permitidas, prohibidas, como esta parte de elevación, ¿no? Digo, las adicciones tienen muchas explicaciones, como lo hemos visto a lo largo de tanto tiempo. El doctor José Alberto Calderón, médico del Centro de Integración Juvenil, está con nosotros. Lo hemos visto durante mucho tiempo y entonces nos vamos a detener sobre la adicción que se crea y los riesgos que están implícitas en la misma. Y con el doctor Leonardo Santos empezamos ya, urgenciólogo e intensivista, a revisar el tema del fentanilo y las metanfetaminas. ¿Cómo se utilizan adecuadamente estas sustancias y en qué tipo de enfermedades y qué tipo de tratamientos las requieren? Sí, bueno, el fentanilo realmente de uso médico pues no tiene... tiene bastante tiempo ya, tiene más de 60 años ya que se empezó a realizar. ¿Sí? El fentanilo es un medicamento opiáceo, ¿sí? Eso quiere decir que viene del opio. ¿Sí? Estos medicamentos se usan principalmente para tratar el dolor. Es un analgésico muy, muy potente. De hecho, si lo comparamos con la morfina, ¿sí? Es 50 a 100 veces más potente que la misma morfina. El fentanilo. El fentanilo. Sí, entonces son a dosis muy bajas, se usa a dosis muy, muy bajas el fentanilo, ¿sí? Para no entrar, son microgramos, son microdosis de fentanilo equivalentes a 100 veces de morfina. El fentanilo, el de uso médico, nosotros lo utilizamos principalmente para tratar dolor posquirúrgico, dolor durante la cirugía, dolores crónicos tipo cáncer, pacientes con dolor insoportable. También nosotros, por ejemplo, yo que estoy en las terapias intensivas o en cuidados críticos, pacientes quemados, pacientes intubados, pacientes que tienen mucho dolor. Entonces, este fentanilo para nosotros de uso médico es muy importante, muy, muy importante. Además de que se encuentra muy regulado, muy regulado. Son pocos los laboratorios realmente que lo hacen de manera lícita, de manera legal. ¿Por qué? Porque está muy auditado, desde sus componentes, desde cómo se fabrica, desde los lugares en que se fabrica. Las cantidades que se hacen a nivel nacional son realmente pocas, hasta cuando se distribuye y se prescribe. ¿Sí? Un médico, no cualquier médico puede prescribir el fentanilo, tiene que hacer un trámite para un recetario especial dado por la Secretaría de Salud, y que ese recetario trae un código de barras, está completamente auditado por todas las instancias federales. Entonces, aquí los médicos prescriben el medicamento, se da al paciente adecuado, en las dosis adecuadas. Hay muchas presentaciones, presentación intravenosa, presentación transdérmica por la piel, inhalada, en gotas. Sí, hay muchas presentaciones, entonces está muy, muy regulado. Esto hablando sobre el fentanilo de uso médico, el que está completamente regulado. Y el fentanilo de uso médico también necesita precursores químicos para poder hacer el efecto que hace. Sí, claro. Los precursores... así se llaman, de hecho, también igualmente están muy regulados a nivel internacional. No cualquier país ni cualquier laboratorio los puede hacer. Aquí los precursores, que es como se llaman,
igualmente están completamente auditados hacia los laboratorios, hacia los distribuidores, hacia los proveedores, de cuánto entra, cuánto va a salir a cada país y cuánto es lo que se está utilizando para saber exactamente cuánto fentanilo, en este caso, se está produciendo. Uh-huh. ¿Y hay alguna contraindicación en la recetar este tipo de medicamentos? Contraindicaciones principalmente serían que tengan alguna hipersensibilidad a este tipo de medicamentos, tipo morfina, tipo buprenorfina, sí, otro tipo de analgésicos. Pero ¿cómo se llega a saber? Pues no se sabe hasta que el paciente pues está expuesto. De todos modos son dosis muy, muy pequeñas. Aquí lo principal son las dosis. Sí, las dosis que hace el fentanilo, como le decía al principio, son muy pequeñas. ¿Por qué? Porque así como es bueno para quitar el dolor, para quitar pues ansiedad, el hecho de que esté tan regulado es porque causa adicción, causa bastante adicción. O sea, eso es real. Sí, eso es real. Aunque sea sí. utilizado para fines benéficos del Sí. paciente, cuando se indica, se sabe de antemano que causa adicción. Sí, causa adicción, por eso está tan controlado, porque de hecho, haciendo revisiones, el fentanilo en sí, o sea, una ámpula de fentanilo no está ni cara, cuesta menos de 100 pesos realmente, pero es muy, muy adictivo. Pero así como es adictivo, por eso son las microdosis. ¿Y actúa por acumulación o cómo actúa? Sí, el fentanilo actúa principalmente bloqueando unos receptores que son de analgesia en todo nuestro cuerpo y pues cuando un paciente o una persona se empieza a exponer más al fentanilo, empieza a desarrollar algo que se llama tolerancia, ¿sí? Esto quiere decir que el paciente o la persona cada vez necesita más y más dosis para generar la misma sensación que él tenía al principio. Uh-huh. ¿Sí? Eso es lo que se va desarrollando con este tipo de medicamentos. ¿Y puede llegar un momento en que ya no se tenga el dolor, pero de todos modos se necesite...? Sí, generalmente cuando una persona está expuesta de manera crónica, aunque sean dosis muy pequeñas, y se le quita este medicamento, desarrolla algo que se llama síndrome de abstinencia, ¿sí? Donde su cuerpo ya no está desarrollando o ya no está sintiendo esta sensación de bienestar, de analgesia, de ansiolítico, de quitar la ansiedad. Entonces su mismo cuerpo empieza a pedirlo, sí, como quien dice, y desarrolla todo esto. ¿Y es un medicamento de primera opción o tratan de no utilizarlo? Le voy a ser sincero, generalmente, por lo menos yo en el ámbito donde yo me desarrollo, el fentanilo es maravilloso, ¿sí? ¿Por qué? Porque damos dosis muy bajitas, está muy controlado y aseguramos que los pacientes prácticamente no tengan dolor. Que no lo tengan porque, le digo, son pacientes que están con quemaduras muy extremas, que están intubados. En la pandemia por COVID nos ayudó bastante el fentanilo a suprimir este dolor, porque también no es justo que tengamos a nuestro paciente con dolor. Generalmente en el ámbito que yo trabajo con pacientes intubados, o sea, ellos no pueden hablar, entonces es muy difícil que me diga o que me manifieste, me está doliendo. ¿Y ustedes tienen que consultar con el paciente o tienen que decirle que van a utilizar esta sustancia? Generalmente no lo decimos, ¿por qué? Porque son decisiones clínicas, decisiones médicas. Si el paciente nos externase, sí, que tiene como quien dice, alguna idea de que no, es que no quiero usar fentanilo, nuestra obligación es decirles toda esta información de lo regulado que está, de lo controlado. Le podemos explicar a modo de que tratar de que darnos a entender de las ventajas y desventajas que puede haber y al final de cuentas él pueda tomar una decisión en ese caso. Los casos de Michael Jackson, de Prince, que tomaban este tipo de un tipo de analgésico que tenía fentanilo, y que mueren a edades muy jóvenes, ¿pudieran ser emblemáticos de lo que pudiera ocurrir? Pues pudieran ser emblemáticos, sí, pero aquí el problema es que en estos casos generalmente lo usaban de manera pues domiciliaria, de manera no correcta. Nosotros prácticamente, por lo menos en las terapias intensivas, tenemos una máquina que se llama bomba de infusión. ¿Sí? Este medicamento nosotros lo estamos administrando y sabemos exactamente la dosis que está pasando
por minuto. ¿Sí? Está pasando gotitas y aseguramos que el paciente pues no le duele. ¿No hay una alternativa mejor? Hay alternativas, pero como les dije, por ejemplo, la morfina. La morfina tenemos que dar dosis más elevadas y aparte también se desarrolla tolerancia, también da estos otros síntomas que puede llegar a presentar el paciente, como depresión de la respiración, baja un poco la presión. Entonces, nosotros preferimos usar dosis más bajitas del fentanilo para nosotros asegurar esta analgesia. Muy bien. ¿Y las metanfetaminas? Las metanfetaminas, esas son drogas, ¿sí? Son drogas que prácticamente son estimulantes. Son estimulantes, ¿por qué? Porque la persona que las consume, la persona va a tener taquicardia, va a tener hipertensión, va a tener sudoración, se va a sentir muy hiperactivo el paciente, la persona. También hay uso clínico, hay uso médico de las metanfetaminas, sí, pero son muy específicos realmente. Sí, por ejemplo, uno es el trastorno con déficit de atención con hiperactividad y otro podría ser también el uso para el bajar de peso, por ejemplo, las metanfetaminas. Pero como le digo, igual que con el fentanilo, lo hacen laboratorios donde está completamente regulado y estipulado las dosis que se le tienen que dar y asimismo, igualmente el médico tiene que prescribir al paciente adecuado, en dosis adecuada y todo esto, como le digo, está completamente auditado. Desde que sale el medicamento, en este caso la metanfetamina, hasta que se le entrega, hasta que la consume el paciente. Entonces, las instancias federales saben qué médico está recetando qué medicamentos, con qué frecuencia, a qué pacientes y cuándo es cuando se adquiere este medicamento. Por otro lado, la metanfetamina de uso ilícito, que es muy común realmente, aquí los pacientes o las personas pues las usan principalmente por su efecto estimulante. ¿Sí? El paciente, la persona se siente con excitación psicomotriz. ¿Sí? El paciente se siente fuerte, se siente valiente, se siente que puede hacer todo realmente. Entonces, estas son las metanfetaminas. Bueno, José Alberto, cuando regresemos, vamos contigo a revisar esta otra parte. Sí. El lado B. El lado B. Okay. Son las 9:25 a.m. Quédense con nosotros si tienen alguna duda en relación a fentanilo y metanfetaminas. Es el momento. Tenemos a dos expertos que nos explican bien. El doctor Leonardo Santos, un urgenciólogo e intensivista, y el doctor José Alberto Calderón, médico de Centros de Integración Juvenil. Contextos. Juntos en un mismo escenario en un gran concierto, la única y original Sonora Santanera de Carlos Colorado con María Fernanda y el rey del bolero Carlos Cuevas. Miércoles 19 de julio, 8 de la noche, Teatro Nazas. Venta de boletos en taquilla y sistema New Ticket. Juntos en un mismo escenario en un gran concierto, la única y original Sonora Santanera de Carlos Colorado con María Fernanda y el rey del bolero Carlos Cuevas. Miércoles 19 de julio, 8 de la noche, Teatro Nazas. Venta de boletos en taquilla y sistema New Ticket. Juntos en un mismo escenario en un gran concierto, la única y original Sonora Santanera de Carlos Colorado con María Fernanda y el rey del bolero Carlos Cuevas. Miércoles 19 de julio, 8 de la noche, Teatro Nazas. Venta de boletos en taquilla y sistema New Ticket.
Juntos, en un mismo escenario, en un gran concierto, la única y original Sonora Santanera de Carlos Colorado con María Fernanda y el rey del bolero, Carlos Cuevas. Miércoles 19 de julio, 8 de la noche, Teatro Nazas. Venta de boletos en taquilla y sistema New Ticket. Bueno, y estas sustancias han ocasionado unas diferencias muy importantes en la relación de nuestro país con Estados Unidos, porque la visión en Estados Unidos es que acá se produce fentanilo, de aquí se lleva allá, y entonces, y acá decimos que no, y entonces, bueno, es el cuento de nunca acabar, pero lo que es cierto es que esto está afectando a miles y miles de personas, y la cantidad de muertes que se reportan a resultas de ello son de verdad de cuidado. José Alberto, dentro de la historia de las adicciones, ¿qué lugar ocupan el fentanilo y las metanfetaminas? ¿Desde cuándo estamos teniendo problemas con estas sustancias? Bueno, realmente, por ejemplo, en la región el boom tiene de metanfetaminas, que fue el primero antes del fentanilo, tiene hace ya entre 6 y 8 años donde empezó a aumentar, pero el consumo de metanfetaminas tiene ya más de 20 años en donde empezó. Antes era una sustancia que era bastante cara, entonces solamente era para estratos socioeconómicos altos, porque podían conseguir una dosis de 200 a 500 pesos, por ejemplo. Y ahorita el problema que tenemos es que las dosis para que tengan un consumo, por ejemplo, en un día, es de 20 pesos. Entonces eso ya lo convierte en un problema severo, porque la demanda aumenta porque el precio baja. Uh-huh. Pero en general las sustancias, tanto el fentanilo y otros opiáceos como las metanfetaminas y anfetaminas, pues tienen un uso médico desde mucho tiempo atrás. La mayoría de las drogas en sí, por ejemplo, la cocaína también tuvo un uso médico. Tenía un efecto que ayudaba a bajar la presión intraocular. Y generaba, por ejemplo, en el glaucoma, que es donde aumenta la presión en el ojo, pues tenía mejoría. Uh-huh. De hecho, en algún tiempo se utilizó como jarabe para la tos, pero la Coca-Cola, por ejemplo, antes tenía hojas de coca, no cocaína, tenía hojas de coca, pero de ahí de donde procede la cocaína, desde esas hojas. Entonces tenía un efecto estimulante. Entonces ya lo dejaron de utilizar como jarabe para la tos y lo utilizaron como bebida energetizante. Después, obviamente, cuando se regula que la cocaína ya genera un problema de salud y que se empieza a ver como un problema de adictivo, entonces también a la Coca-Cola le quitan la hoja de coca y le ponen cafeína. Que la cafeína es otro estimulante menor, pero también tiene riesgo de adicción. Entonces las adicciones, en sí el ser humano es el que todo lo que se busca en la parte científica, en la parte médica, siempre es para ayudar a un paciente, siempre es para ayudar a la salud, tanto individual como grupal, pero nunca falta alguien que hace un mal uso cuando ve los efectos. La marihuana tiene un efecto también analgésico en algunos pacientes, el THC, y las anfetaminas, que viene de una planta también que se utiliza, porque las anfetaminas, de donde se producen las metanfetaminas, las anfetaminas son las que se utilizan, como decía el doctor, para déficit de atención, para bajar de peso. Tienen un efecto, por ejemplo, la pseudoefedrina, que es donde salen las anfetaminas, tienen un por eso uso se prohibió, ¿no? La pseudoefedrina se prohibió. Y los antidopings, por ejemplo, que les hacen a los deportistas, están muy enfocados a encontrar. Porque estaba en los medicamentos que eran antigripales. Tenían clorfenamina, paracetamol y pseudoefedrina, porque la pseudoefedrina estimulaba a los pacientes que estaban con gripa y que andaban todos sin energía. Entonces, ahorita la pseudoefedrina sí se consigue, pero tiene una utilización muy específica. Por ejemplo, en pacientes que padecen narcolepsia, que es una enfermedad en donde no pueden permanecer despiertos. Entonces, ahí tiene un uso muy específico. Y en el uso que tiene la planta, Moahan tiene algún nombre, algo así, se utiliza en medicina alternativa, en medicina de herbolaria para estimular el cerebro. Pero esa planta se utiliza más allá en China, en Corea, en Japón, por aquellos rumbos. Entonces, por eso la pseudoefedrina también aquí ya no se consigue, pero de ahí vienen las anfetaminas. Uh-huh. Y con otro proceso químico se transforman en metanfetaminas. Uh-huh. Entonces, el opio también tenía un efecto para dolor en la tuberculosis relajante,
Y es que nosotros tenemos receptores en nuestro cuerpo que son específicos para, o se le llaman receptores opiáceos. Entonces, ahí se descubrieron justamente con el efecto que tenía el opio. Pero hay 3 tipos de receptores para el opio y cada uno tiene una función diferente. Unos producen analgesia, otros producen somnolencia, otros producen efecto ansiolítico y otros producen, por ejemplo, una detención en el tránsito intestinal. De hecho, hay un opiáceo que se utiliza que digo, no se recomienda porque corta la diarrea. Entonces, pero también es de venta libre y ese también hay que evitarlo. O sea, Entonces, porque tenía ese efecto, cortar la diarrea. Pero bueno, médicamente sabemos que cortar la diarrea no es algo positivo. Nosotros exacto. tenemos que dejar que el cuerpo, que es un Responda. mecanismo de defensa, saque todo lo que tenga a que la sacar. agresión. Ajá. Entonces, mejor hidratar a las personas. Entonces, de ahí pues surgen los diferentes tipos de opiáceos. Bueno, los opiáceos son medicamentos o fármacos que derivan del opio, de la planta. Y los opioides ya son totalmente sintéticos. Entonces, el fentanilo, por ejemplo, es un opioide. No viene directamente de la planta del opio, pero tiene características y actúa en los receptores opiáceos que tenemos. Esa es una droga de diseño. Así es. Es de laboratorio. Sí. Y, por ejemplo, la heroína y la morfina sí vienen de la planta del opio. Entonces, de la amapola. Al ser sintetizados de esta manera, ¿son más peligrosos? Y les dan una potencia más fuerte. Entonces, hay diferentes tipos de fentanilo. Ahorita ya más de 45 tipos de fentanilo. Incluso hay unos más potentes que el fentanilo que se utiliza en hospital y es para adormecer a los elefantes, por ejemplo. Entonces, mucha gente malutiliza ese tipo de fentanilos para generar un efecto todavía más potente. Es hasta 40 veces más potentes que el fentanilo. Que, por ejemplo, una dosis de 0.1 miligramos de fentanilo es igual a 10 miligramos de morfina. Entonces es un efecto más fuerte. Y el otro, que es para los elefantes, pues es un animal mucho más grande, pues requiere una potencia más grande, pero en una cantidad más pequeña todavía para poder adormilarlo y no estarle mandando dardos y dardos y dardos. Entonces, esa potencial que ya es en un laboratorio le aumenta ese potencial analgésico, ese potencial de somnolencia, para, por ejemplo, tratar. Hay algunos medicamentos de uso veterinario que luego son También. trasladados para el uso también de las personas con otros fines. Así es. Hay un medicamento que ahorita no me acuerdo cómo se llama, que lo utilizan, por ejemplo, cuando los caballos se golpean, el Mamizán, que ese lo utilizan para dolor algunas personas, pero ese es de uso veterinario y tiene un efecto muy potente, pero la gente lo malutiliza por el dolor. Pues digo, hay gente que tiene un Pero dolor ponen fuerte. como en pomadas, ¿no? Sí, como en pomadas. Sí. La absorción puede ser un poquito más lenta, pero es una absorción directa. Por ejemplo, también las cremas que utilizan de marihuana y de peyote dicen, bueno, pues es que es en crema. Sí, pero la piel tiene un poder, claro, tal vez el potencial, porque igual la manera artesanal de hacerlo no tiene la capacidad de absorberse totalmente la piel, porque nuestra piel, de hecho, por eso nos protege, porque tiene un efecto como de evitar que se absorban cualquier cosa, pero aún así tiene una absorción, aunque sea pequeña. Entonces, todos estos tipos de productos o plantas o ya medicamentos después tienen una utilidad para sanar o quitar algún dolor o para ayudar con algún proceso mental. Por ejemplo, las benzodiazepinas también tienen un uso médico, como clonazepam, alprazolam, y lo malutilizan. Y hacen los retos o empiezan a consumirlo como droga de abuso. Entonces, pero tienen una utilidad médica, porque sí se utilizan todavía las benzodiazepinas para ansiedad, por ejemplo. A ver, explíqueme, por favor, ¿cómo se da la adicción? O sea, ¿qué reacciones ocurren? ¿O tiene que ver con las emociones? Y que entonces por la subjetividad de las emociones hace difícil el abordaje de la adicción. ¿Cómo es esto? Es que en nuestro cerebro tenemos liberación de neurotransmisores, que cada neurotransmisor tiene una función específica. Por ejemplo, la serotonina ayuda con la sensación de bienestar, con la sensación de felicidad. La dopamina tiene una función que nos ayuda para generar placer, pero también nos activa la mente, igual que la noradrenalina. Entonces, el equilibrio en esos neurotransmisores nos ayuda a buscar, por ejemplo, las cosas que necesitamos normalmente. Si yo tengo un recuerdo de que me gustan las enchiladas verdes, entonces yo libero dopamina, porque el recuerdo me causa
la sensación de búsqueda, de que hay algo que me gusta. La noradrenalina hace que yo vaya y compre las enchiladas, o mate un mamut en aquellas épocas, o vaya y las compre, pero ya me mueve la noradrenalina. Ajá. Y cuando ya como lo que me gustó, que estaba recordando que me estaba gustando o que estaba disfrutando, y lo como, lo ingiero, me causa placer, y ahí la serotonina es la que nos da la sensación placentera. Entonces, en este circuito, que se llama circuito de recompensa, es donde actúan las drogas, pero de una manera donde hacen ver a la droga como si fuera necesaria para subsistir, porque normalmente este mecanismo de recompensa es para las cosas que necesitamos para subsistir: la comida, el agua, el oxígeno, Tus necesidades dormir, básicas. sí, la procreación, porque también es una necesidad que tiene el ser humano, el procrear. Entonces el sexo también genera ese tipo de recompensa. Pero entonces la droga hace un hackeo en esa parte, y hace ver la necesidad como si fuera algo que necesitan Vital. para subsistir, que no es verdad, porque las personas que suspenden el consumo sienten que se van a morir si no consumen. Ahora, los opiáceos sí generan un potencial en ese síndrome de abstinencia más fuerte, porque vomitan, les da diarrea, sienten dolores en su cuerpo. Por eso, pero ¿cómo se traslada esta otra situación que no tiene que ver con los neurotransmisores a la fisiología del cuerpo? O sea, ¿por qué tienes esos síntomas en...? Porque el cuerpo reacciona. Si yo siento que estoy en peligro, mi cuerpo reacciona. Si siento que voy a morir, mi cuerpo reacciona. Si siento que estoy... ¿Con solo creerlo, por ejemplo? Sí, lo pensamos, porque el pensamiento también es una descarga de neurotransmisores, porque se están en la memoria, están en el lóbulo frontal, que es la conducta, que son las acciones, están en el hipocampo, que es el recuerdo de todo lo que me pasa. Entonces, toda esa parte de cómo funciona nuestro cerebro hace que nuestro cuerpo reaccione. Si yo necesito huir porque donde estoy hay un peligro, pues corro o me defiendo. Entonces se libera adrenalina para defenderme, y tengo que tener la necesidad de hacerlo. Si yo estoy con mi pareja y estoy disfrutando y estoy relajado, pues se liberan otros neurotransmisores que me permiten estar tranquilo y en paz. Pero siempre atención con los sentidos, lo que escucho, lo que veo, lo que siento, y también con la memoria, lo que recuerdo. Y eso ya es lo que nos ayuda a movernos, a hacer las cosas, a comer o a estar tranquilos o ver películas. Porque también incluso lo que vemos en series, en películas, también nos recuerda. Por eso la gente, cuando tiene un recuerdo, ya sea que algo que olió, algo que comió, alguna persona que vio en ese momento, que le recuerda el consumo, le va a disparar las sensaciones placenteras o la necesidad que el cuerpo le pide para que él lo vuelva a hacer, porque tiene esa necesidad. Ahora, desde el punto de vista médico, ¿qué tan difícil es atender una adicción, o cómo la atienden ustedes, los médicos, en comparación, por ejemplo, con este otro abordaje que tiene que ver con el reconocimiento de las emociones? Sí, realmente las adicciones o las intoxicaciones que nosotros podemos llegar a ver en las salas de urgencia, sobre todo, que es donde van a llegar, la intoxicación a una persona con fentanilo, por ejemplo, se va a presentar con disminución de la frecuencia respiratoria, disminución de su estado mental, está adormilado completamente, el paciente puede estar con la presión baja, está dormido prácticamente la persona, el paciente. Nosotros tenemos ahí a la mano, en algunas unidades, un antídoto, por así decirlo, que se llama naloxona para esta intoxicación. No en todas las unidades está, pero es un medicamento que se puede usar para contrarrestar nada más los efectos de esa intoxicación, para evitar que el paciente literalmente muera de que no puede respirar. Eso es lo que nosotros podemos hacer. El tratamiento posterior del síndrome de abstinencia que se está desarrollando por esta tolerancia que bien el doctor nos explicó, la liberación de los neurotransmisores, cada vez la persona va a necesitar más dosis, más frecuente la administración de este fármaco o estas drogas, y el paciente cada vez va a ir segregando o produciendo menos serotonina, menos dopamina, y que además el efecto de estos neurotransmisores es muy reducido, ¿sí? Son los neurotransmisores que dan el bienestar, dan la felicidad, pero no son duraderos en sí. Entonces, ya cuando un paciente
tiene esta tolerancia y deja de consumirlo porque ya no consiguió o ya no tuvo dinero o simplemente se le apartó completamente, el paciente empieza a desarrollar toda esta gama de síntomas de ansiedad, taquicardia, dolor, cefalea, que es dolor de cabeza, ¿sí? Entonces el paciente realmente sí lo está sintiendo, sí es psicológico, pero también lo está viviendo de manera de que le está afectando mucho, ¿sí? Entonces nosotros lo tenemos que abordar de manera multidisciplinaria. Ningún médico por sí mismo puede contra una adicción, ¿sí? Tenemos que tener una red de apoyo para empezar, tenemos que tener un psicólogo, ¿sí? Un psiquiatra en algunos casos, el equipo de enfermería, ¿sí? Prácticamente lo tenemos que abordar entre muchas personas. A ver, yo tengo una pregunta. ¿Por qué últimamente hemos visto muchas ideas suicidas que afortunadamente pues llegan y atienden a la persona y no concreta el hecho, pero hay otros que sí lo hacen, que están vinculados con el fentanilo? Bueno, O con el cristal, o con las metanfetaminas, no sé, con muchas cosas. Sí, es que de hecho uno de los efectos que tiene en esa parte que genera el autocuidado, porque nuestro cuerpo tiene justamente esa autoprotección, donde ve peligro, se defiende o huye. Y eso es lo que hace que nosotros mismos obtengamos las cosas que necesitamos para subsistir. Entonces, el cristal principalmente tiene una afección directamente en esa área. Pero ya no solamente no importa su autocuidado, sino no importa el autocuidado de otras personas. Por eso las personas que consumen cristal tienen mucho riesgo de ser personas suicidas u homicidas. Entonces, porque ya pierden esa necesidad de autocuidado o de la protección de la especie, del ser humano. Entonces, y una cosa que también está generando una complicación severa es justamente como el fentanilo, que no es de uso médico, tiene una capacidad de producción que lo hace ver como cristal, lo hace ver como marihuana, lo hace ver como tabletas de tachas o tabletas de éxtasis. Entonces se combina con todo. Muchas de las personas que consumen cristal no se están dando cuenta que están consumiendo fentanilo, porque en primer lugar lo hacen para que la adicción sea más potente, porque el fentanilo es mucho más adictivo que el cristal. Y segundo, para que el efecto que normalmente tiene el cristal no sea el mismo. Entonces quedan a medias tintas, por decirlo así, porque uno es estimulante y el otro es depresor del sistema. Entonces necesitan conseguir más. Entonces más adicción, más necesidad. Y ellos piensan que la necesidad básica es sobre el cristal y no, realmente es el fentanilo. Pero no lo saben, porque muchos no saben que están consumiendo fentanilo ya con el uso de... Híjole, qué peligroso. Bueno, acá nos dejan una pregunta. ¿Es cierto que quien comienza a consumir fentanilo ya no puede salir de esa dependencia hasta la muerte? La respuesta la escuchamos cuando regresemos de la pausa comercial. Hoy nuestros invitados, el doctor Leonardo Santos, urgenciólogo e intensivista, el doctor José Alberto Calderón, médico del Centro de Integración Juvenil. Contextos. Juntos en un mismo escenario en un gran concierto, la única y original Sonora Santanera de Carlos Colorado con María Fernanda y el rey del bolero Carlos Cuevas. Miércoles 19 de julio, 8 de la noche, Teatro Nazas. Venta de boletos en taquilla y sistema New Ticket. Juntos en un mismo escenario en un gran concierto, la única y original Sonora Santanera de Carlos Colorado con María Fernanda y el rey del bolero Carlos Cuevas. Miércoles 19 de julio, 8 de la noche, Teatro Nazas. Venta de boletos en taquilla y sistema New Ticket.
Juntos en un mismo escenario en un gran concierto, la única y original Sonora Santanera de Carlos Colorado con María Fernanda y el rey del bolero Carlos Cuevas. Miércoles 19 de julio, 8 de la noche, Teatro Nazas. Venta de boletos en taquilla y sistema New Ticket. El problema tan serio que tenemos en México y en el mundo entero, porque desgraciadamente pues esto ha cundido, ¿no? Y en el mundo entero ya ha habido situaciones muy difíciles. Y antes de irnos a la pausa comercial nos dejaron esta pregunta, si era verdad que una vez que la persona consume fentanilo ya no puede salir de esta dependencia hasta la muerte. José Alberto. No, realmente sí hay opciones de tratamiento que pueden ayudarnos a dejar el consumo. En algún tiempo la heroína se consideraba así, de esta manera, que no había posibilidades de dejarla y que sí, por eso mucha gente no llegaba a tratamiento, porque o morían con una sobredosis o el síndrome de abstinencia los mataba. Entonces por eso no dejaban de consumir. Pero por ejemplo, para fentanilo, para heroína y para diferentes opiáceos, aparte del tratamiento con medicamentos que son antagonistas de los receptores del opio, como la naloxona o la naltrexona, a veces necesitamos darles más bien un sustituto, un opiáceo, un análogo opiáceo, pero que sea menos agresivo. Por ejemplo, en las unidades de tratamiento, de internamiento que tenemos de centros de integración en Ciudad Juárez y en Tijuana, utilizamos metadona, que es un opiáceo. Entonces se va regulando la dosis, porque aparte del riesgo del consumo por sí solo del fentanilo, está como toda la parafernalia que tiene que ver con el consumo, porque si es inyectado, pues no, obviamente no tienen alcohol y jeringas nuevas, ellos se inyectan con la jeringa que encontraron. Si es ingerida, si tiene otra manera de uso o viene combinada con otras drogas, pues nosotros damos el tratamiento que les ayuda con el síndrome de abstinencia, pero también tiene que tener, porque en lo que comentaba el doctor también, o sea, tiene que tener una red de apoyo para poder ayudar. Muchos familiares piensan que es como que, bueno, ahí se lo encargo, cúremelo. Y no es así, o sea, no es como si estuvieran llevando un carro al taller, ahí te lo encargo y ahí me lo cuidas. No, o sea, es la responsabilidad, porque el paciente que consume una droga, ya sea fentanilo, metanfetaminas, marihuana, alcohol, tiene un problema severo en la dinámica familiar. Entonces, desde el tratamiento individual, después el tratamiento familiar y buscar redes de apoyo, porque los pacientes tienden a tener recaídas en cierto tiempo. Entonces, ahí, para que no consideren que ya ha hecho a perder todo el proceso, se tiene que dar ese conocimiento, se tiene que educar o reeducar. La terapia cognitivo-conductual se trata de eso, se trata de que tú tienes un consumo porque tienes cierto conocimiento respecto a lo que le produce en su cuerpo. Pero si lo reeducamos y le enseñamos que también tiene otros efectos que pueden ser dañinos, ya el paciente empieza a tener como otra perspectiva y empieza a darse cuenta del daño, hace una introspección y dice, esto no me está haciendo bien. A pesar del placer que me produce, tengo que hacer otras cosas. Entonces, todo este tratamiento multidisciplinario, no nada más enfocado en las recaídas o en la sobredosis, sino desde la base, ¿no? De cómo es la estructura familiar, cómo es la comunicación familiar, y luego con el paciente, qué daños, qué consecuencias, porque hay secuelas que son transitorias, o sea, se les da tratamiento y se les quita. Hay secuelas que son permanentes, hay secuelas que son leves, moderadas o severas, pero depende de la droga, el tiempo de uso y de otras cosas. Doctor, ¿cómo se traslapa, por ejemplo, un paciente que consume drogas con algún tipo de enfermedad crónica o degenerativa que ya haya sido diagnosticada? Sí, por ejemplo, aquí los pacientes que consumen de manera crónica esos medicamentos o estas drogas, tienen alterado completamente, como lo mencionábamos hace rato, pues los receptores, la producción de serotonina, de dopamina. Estos pacientes pueden llegar incluso a ser tratados por psiquiatras o por
trastornos psiquiátricos. Si estos pacientes llegan incluso a tener depresión, ansiedad, llegan a tener ideaciones suicidas o al revés, tienen ideaciones homicidas. ¿Por qué? Porque principalmente con las metanfetaminas se desinhibe, ¿sí? La persona se desinhibe, pierde ese control sobre él, se siente... ¿Es como el alcohol? Sí, también. Uh-huh. Sí, el alcohol en dosis reducidas es un desinhibidor. A dosis más elevadas es un depresor. Pero las metanfetaminas, sobre todo, quita la inhibición a la persona. Sí, se siente más alegre, se siente más fuerte, se siente valiente de hacer cualquier cosa. Por eso, y muchos pacientes que tienen accidentes a grandes velocidades, accidentes de andar jugando a cosas muy peligrosas que nosotros a lo mejor los vemos y decimos, ¿cómo es posible que haga eso en su sano juicio? Pues es que no estaba en su sano juicio para poder hacerlo, ¿verdad? Entonces, estos pacientes, porque se tienen que considerar así, son pacientes ya, estas personas tienen un problema ya de manera crónica, si tienen una patología o una enfermedad que tenemos que abordarla prácticamente todos, desde el primero que la detecta, que muchas veces es su familia, que tienen que estar muy, muy al pendiente de cualquier cambio en su actitud, su red de amistades, de compañías, hasta que el mismo paciente, la misma persona, pues decida él, que diga por sí mismo, pues sí necesito ayuda, no sé qué hacer, pero necesito que me empiecen a auxiliar porque esto se me está saliendo de las manos realmente. Uh-huh. Pero por ejemplo, un paciente diabético, uh-huh, un paciente hipertenso, las típicas enfermedades, sí, crónico-degenerativas, ¿qué le sucede con el consumo? O sea, ¿se potencia esa enfermedad que tenía? Sí, realmente estas personas, estos pacientes con diabetes o hipertensión, ellos ya tienen sus alteraciones en su cuerpo. Sí, por ejemplo, los pacientes diabéticos desarrollan algo que se llama neuropatía diabética, sí, donde a los pacientes les deja de doler, o sea, dejan de sentir o están alterados sus terminaciones nerviosas, empiezan a sentir como hormigueos en los pies o en las manos. Los pacientes hipertensos también desarrollan alteraciones a nivel de los nervios, principalmente, por ejemplo, a nivel ocular, ¿sí? Los nervios ópticos, ¿sí? Se empieza a ir un poco la vista. ¿Se puede traslapar o se puede trasladar hacia lo que les pasa a los pacientes que usan este tipo de drogas? Pues sí. Una persona que tiene diabetes o hipertensión, que son las enfermedades crónico-degenerativas por excelencia, que usa estas drogas, pues está en mayor riesgo que una persona que no tiene estas enfermedades, que no tiene estas patologías, que no tiene estas alteraciones ya de por sí en su cuerpo. Uh-huh. ¿Te lleva a la locura? ¿Puedes terminar con una demencia? Sí. Sí, hay drogas que, por ejemplo, incluso hasta la marihuana te puede dejar en la demencia, porque todas las drogas depresoras van generando una alteración en la concentración, en la atención. Y, por ejemplo, las drogas estimulantes e incluso algunas drogas alucinógenas te pueden llevar a las alucinaciones, a los estados de manía, a los delirios, pueden generar despersonalización, que eso es algo que se ve muy común en los pacientes que usan drogas depresoras y también estimulantes, que es que sienten que ya no son ellos, o sea, se ven al espejo y dicen, pues sé que es mi reflejo, pero no me reconozco. O la desrealización, cuando creen que todo lo que están viviendo ya no es parte de la realidad, hasta que ya llegan a un punto psicótico o una psicosis, que es cuando ya pierden el contacto directo con la realidad. Pero porque va en una escalada, o sea, la ansiedad, el insomnio, la manía, o sea, va aumentando si el consumo se mantiene. Y luego hacia el bajón anímico, la depresión, las autolesiones, las intenciones o ideaciones suicidas, hasta el intento de suicidio es también, aunque para que una persona tenga un intento de suicidio también tiene que tener cierto grado de despersonalización o cierto grado de psicosis para que tenga una intención. Uh-huh. Más o menos, ¿cuánto duraría un tratamiento para que una persona pudiera decir que está en proceso de remisión de su adicción? Normalmente al mínimo son 4 meses, hablando del aspecto terapéutico. Pero, por ejemplo, si se le da tratamiento farmacológico para ayudarles, neurolépticos, estabilizadores del ánimo, antidepresivos, según lo que se requiera, pues el tratamiento tiene que ser mínimo de 3 a 6 meses, mínimo, porque aunque ellos se sientan bien al primer mes,
el cerebro, con esa plasticidad que tiene para adaptarse a las condiciones que ya viene teniendo, pues requiere también cierto tiempo para adaptarse a una nueva condición, pero que sea adecuada. Entonces realmente el tratamiento no puede ser en un mes o semanas, tiene que ser mínimo 4 meses en adelante. Siempre con esta posibilidad de la recaída, Así porque es. o sea, no es que te cures para siempre. No, porque tenemos que tener primero en consideración de que existen factores que lo hicieron caer en el consumo antes del tratamiento. Entonces, O sea, si esos factores no se eliminan, sigue teniendo el riesgo. ajá, es más peligroso el consumo en jóvenes o en mujeres que en varones y adultos. Es más común en jóvenes, ¿sí? ¿Por qué? Porque a esta edad es donde pues se encuentra, y actualmente, sí, hay mucha variedad, hay mucha facilidad de conseguir pues todo este tipo de drogas o de medicamentos. Sin embargo, hay un periodo de la vida de las mujeres que es un poquito más maduras, de 30, 40, 45 años, donde las mujeres tienen un poco más de acceso a este tipo de medicamentos, ¿sí? O a este tipo de fármacos que se usan de manera indebida. Entonces, al principio los hombres sí están mucho más en riesgo para poder desarrollar una adicción a este tipo de medicamentos. Muy bien. Además que las secuelas sí son más graves en jóvenes, porque están en su desarrollo todavía. Claro. Cerebral, por ejemplo. O sea, lo que te deja el consumo es peor. Una palabra de aliento y una palabra que lleve a la prevención, José Alberto. Yo creo que lo que tiene que ver con la comunicación y con el amor. Muchas personas piensan que el amor es como que un ideal, pero realmente el amor por lo que se hace, el amor por lo que se tiene, el acercamiento que pueden tener con la familia y esa comunicación es clave, porque eso también genera placer, eso genera acercamiento, eso genera esa sensación de que no están solos, y eso es lo que ayuda mucho a los pacientes. Las familias que por lo regular tienen un paciente que consume, están sumidas en el miedo, en la apatía, en el enojo. Entonces el amor yo creo que es una de las palabras claves, y la comunicación para la prevención, desde cómo vas criando a tus hijos, desde el acercamiento que tienes, desde eso es base para que un paciente que llega a la adolescencia no tenga esa necesidad de consumir. Doctor, un mensaje final. Yo creo que actualmente debemos de separar muy bien lo que es el fentanilo de uso médico y el fentanilo de uso ilícito, porque hemos notado nosotros como médicos que al fentanilo que nosotros usamos de manera intrahospitalaria se le está estigmatizando. Exacto. Mucho. Sí, la gente actualmente ya tiene acceso a 1000 informaciones todo el día, y solo les puedo decir que el fentanilo de uso clínico, de uso médico, está completamente regulado, está completamente controlado, ¿sí? Por las instancias federales, que está fabricado de manera adecuada, en contrario al otro, que es el de uso ilícito. Ese prácticamente no sabemos cómo se hace, qué es lo que le ponen, dónde lo hacen, ¿sí? Entonces, creo que debemos de empezar por ahí, dejar de estigmatizar un poco. Exacto. El de uso clínico. Sí, hacer una separación. No, la verdad, esto de que ya no, voy a ordenar a que ya no haya fentanilo en los Exacto. hospitales. Bueno, les agradezco muchísimo su presencia. La verdad es muy ilustrativo, de mucho beneficio. Esta conversación que hemos tenido pone a las cosas en su lugar. Muchas gracias al doctor José Alberto Calderón, médico de Centros de Integración Juvenil. José Alberto, un gusto tenerte otra vez aquí, y ya sabes que es tu casa. Muchas gracias. Igual se lo digo al doctor Leonardo Santos, urgenciólogo e intensivista. Gracias. Muchísimas gracias. Y a ustedes que nos atendieron, pues a gozar estos climas que por fin nos dan un respiro. Y bueno, cuídense mucho para que el próximo lunes volvamos a estar juntos en este mismo espacio. Gracias a Gerardo Astorga en el control técnico de la transmisión. Gracias a todo el equipo de Noticieros GREM que hizo posible que nosotros estuviéramos aquí detrás de este micrófono. Q 91.1 FM. Juntos en un mismo escenario.